Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bueno, estamos ya en la semana 11 de nuestro ciclo virtual, ¿no? En la Academia Turner, ¿sí? En consecuencia, nos toca desarrollar el capítulo de la hidrostática, ¿no? Y en la hidrostática nos toca desarrollar los problemas, en este caso, profe, de el nivel básico. Problemitas, ¿no? Propuestos del nivel básico. Sí, y sin más preámbulos, comenzamos a trabajar. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice por acá el problemita número 3? Voy a empezar con el problemita número 3. Un problemita recontra sencillo, pero en este caso, profe, nos permite entender el concepto de presión. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el problema número 3? Dice lo siguiente. Calcular la presión en cada caso. Calcular la presión en cada caso. Tengo dos casos, ¿no? Tengo, profe, el caso 1 y el caso 2. ¿A qué se le llama presión? Bueno, presión es la acción distribuida de una fuerza sobre una cierta superficie. La acción distribuida de una fuerza normal en una superficie. En otras palabras, en términos simples, ¿cómo se calcula la presión? La fuerza normal que se distribuye en un área. Fuerza normal entre el área es igual a la presión, ¿verdad? Muy bien. En función entonces de la fórmula general de la presión, yo voy a resolver este problemita número 3. ¿Cuánto mide la presión en el caso 1? A. Según la figura, yo tengo una fuerza, profesor, normal de 200 newtons. Esa fuerza de 200 newtons se está distribuyendo en toda la superficie. Y a la acción distribuida de la fuerza normal en la superficie, nosotros le llamamos presión. Por lo tanto, planteo por acá, profe, ¿cómo se calcula la presión? La acción distribuida de una fuerza normal en una cierta superficie de área A. No, simplemente como yo me doy cuenta que la fuerza es normal porque es perpendicular al área, esa fuerza normal se distribuye en todo el área, ¿no? Que resulta ser 10 metros cuadrados. La fuerza normal vale 200 newtons entre el área que vale 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. Por lo tanto, profesor, ¿cuánto resulta ser la presión? La presión resulta ser 200 entre 10. Se va un 0 con un 0. ¿Cuánto mide la presión? La presión mide 20 pascal. La presión mide 20 pascal. Y eso vendría a ser la respuesta al caso número 1. Mientras que en el caso número 2, la fuerza que ejerce presión no es una fuerza normal. Es una fuerza oblicua, ¿no? Y tú sabes que una fuerza oblicua se puede descomponer en una fuerza paralela al área y en una fuerza perpendicular al área. Y tú sabes muy bien que la fuerza perpendicular al área es precisamente la llamada fuerza normal. Ajá, entonces, ¿quién es la fuerza normal? Normal. La perpendicular al área, profesor. Esta fuerza perpendicular al área, ¿no? Si la hipotenusa mide 500, ¿cuánto mide el opuesto a 53 grados? La fuerza normal es igual a 400 newtons. ¿Y el adyacente cuánto mide, profe? La fuerza adyacente mide 300 newtons. Pero tú sabes muy bien que la que es paralela al área no produce presión. Esa es la que produce movimiento. La paralela a la superficie es la que produce movimiento. La perpendicular es la que produce presión. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. En consecuencia, aplico la fórmula de la presión. ¿Cómo se calcula la presión? Fuerza normal sobre área. Ya está. Reemplazo valores. Fuerza normal mide 400 newtons.
dividido entre el área que vale 8 metros cuadrados. Entre 8 metros cuadrados. Profe, no dividimos. ¿Y cuánto mide la presión? En el caso número 2, la presión resulta ser, habla. En el caso número 2, la presión es 40 entre 8, 5. ¿50 qué? 50 newton por metro. En otras palabras, 50 pascal. ¿Te das cuenta o no? Por lo tanto, la respuesta al problema número 3 sale 20 pascal y 50 pascal. La clave sale burro. La clave sale burrito. ¿Está bien o no? Formulita fundamental de presión. Fuerza normal sobre área. ¿Está bien? Fórmula general de la presión. Ahora me voy al problema número 3. Perdón. Al problema número 7 y luego retomo el problema 5. ¿Ah? Me interesa resolver el problema 7 porque ahí vamos a aprender a recordar, profe, el concepto de presión hidrostática. A ver, inmediatamente resolvemos el problema 7. ¿Qué nos dice? Calcular la presión en un punto situado a 30 centímetros de profundidad del agua. Calcular la presión en un punto situado a 30 centímetros de profundidad del agua. Considere la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, a ver. Profe, tengo un recipiente lleno de líquido, ¿no? Este recipiente, profe, contiene agua. Ajá. El líquido que está contenido en el recipiente, profesor, es agua. Y si es agua, por cultura general, ¿cuánto vale la densidad del agua? La densidad del agua vale 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué me están pidiendo calcular? ¿Cuánto es la presión en el punto P? Se entiende que me están pidiendo calcular la presión que ejerce el líquido, ¿no? La presión que ejerce toda la columna de líquido sobre el fondo del recipiente, en particular sobre el punto P. Y nosotros sabemos que todo ese líquido encima del punto P, profe, tiene masa, y al tener masa tiene peso. Y al tener peso tiene la capacidad de presionar. Entonces el líquido está ejerciendo una presión en el punto P. A esa presión en el punto P, ¿cómo le denominamos? La presión hidrostática. ¿Y se puede calcular la presión hidrostática? Sí. Fuerza normal entre el área es la fórmula general. Pero la fuerza normal entre el área, profe, se demuestra o se puede demostrar que en un líquido la presión se determina como densidad de líquido por gravedad por profundidad. Formulita de la presión hidrostática. Yo voy a plantear por acá, profesor, se sabe. ¿Qué se sabe? El cálculo de la presión hidrostática. ¿Cómo se determina la presión hidrostática? La presión hidrostática es igual a densidad de líquido por la gravedad por la profundidad, ¿no? La que ejerce presión en P es el líquido. ¿Y cómo se calcula esa presión? La densidad que tiene el líquido por la gravedad, que a través de la gravedad está presionando, por la profundidad, ¿no? O la altura a la cual quiero calcular la presión, ¿no? Se acabó. Reemplazo valores. ¿Quién será la presión hidrostática? Densidad de líquido, 1000. Gravedad, profe, ¿me dicen que trabaje con 10? Sí. En el problema número 7 me piden trabajar con 10. La gravedad vale 10 por la profundidad, que vale 30 centímetros o 3 décimos de metros. Recuerda que para que la presión me salga en pascal, las unidades tienen que estar en el sistema internacional. Densidad de líquido 1000 por gravedad por profundidad 3 décimos. ¿Quién se va? Se ve el 10 delante con el 10 de abajo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el 10 de arriba con el 10 de abajo? ¿Cuánto vale la presión hidrostática? La presión hidrostática vale 3000 pascal. 3000 pascal, o lo que es lo mismo decir 3 kilopascal. Esa es la presión hidrostática.
Y eso vendría a ser la respuesta que me están pidiendo calcular en el problema. Profesor, 3 kilopascal, la clave sale cabezón. Y yo te pregunto, a propósito, yo te pregunto, profe, usted calculó la presión solo debido al líquido, ¿no? Esa es la presión hidrostática. Pero pregunto, ¿y si me pidiesen calcular la presión total? ¿Cómo se calcularía la presión total? Tú tendrías que sumar a la presión hidrostática. ¿Qué es lo que tienes que sumar? La presión que está por encima del líquido. Y esa presión que está por encima del líquido, ¿cómo se llama? La presión atmosférica. Y todo el mundo sabe que la presión atmosférica es 10 a la quinta pascal o 100 kilopascal. Si es que me pidiesen la presión total, yo sumaría la presión hidrostática 3 kilopascal más 100 kilopascal de la atmósfera, ¿verdad? 103 kilopascal sería la presión total. Pero eso siempre y cuando me pidiesen la presión total, ¿verdad? Bueno, por si acaso te lo hago mención. Siguiente problema, oye Pokémon. Problema número 5. En el problema 5, ¿qué voy a plantear? Voy a plantear el principio fundamental de la hidrostática. Estoy retomando ahora el problema número 5. En el siguiente tubo, determinar la longitud X. En el siguiente tubo, determinar X. Profe, la densidad del agua vale 1 gramo por centímetro cúbico y la densidad del aceite mide 0,8 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Yo tengo en un tubo en U, tengo 2 líquidos. ¿Quiénes son esos líquidos? Agua, que está en el fondo, y aceite, que está encima del agua. Y tú sabes por qué flota el aceite encima del agua, ¿no? Sí, profe, propiedad fundamental de la hidrostática. Aquel líquido que tiene mayor densidad se va al fondo porque pesa más. Y aquel líquido que tiene menor densidad emerge, flota, porque tiene menor densidad, ¿verdad? Muy bien, eso es lógico. Profe, el agua y el aceite permanecen en equilibrio, ¿no? Se supone que cuando no había aceite, el agua estaba al mismo nivel, ¿no? En ambas ramas del tubo en U. Estaría al mismo nivel, ¿verdad? Para que se cumpla el principio fundamental de la hidrostática. Muy bien, pero cuando yo vierto aceite por una de las ramas, presiono por ahí con el aceite, el agua, profe, baja, desciende su nivel y por el otro lado asciende su nivel. Y se establece este nuevo equilibrio. En ese nuevo equilibrio, profesor, me están pidiendo determinar esta longitud X. Pero en ese nuevo equilibrio yo puedo aplicar hoy el principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice el principio fundamental de la hidrostática? Que no importa la forma del recipiente que contiene al líquido. 1. ¿No? Profe, si el líquido está en reposo, 2. A un mismo nivel horizontal, a una misma profundidad, ¿cómo tienen que ser las presiones? Las presiones tienen que ser tienen que ser iguales. Ajá. Entonces yo voy a aplicar el principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué voy a escoger? Voy a escoger un mismo nivel en el mismo líquido y voy a plantear, por ejemplo, que en este punto X y en este punto Y, ¿cómo tienen que ser las presiones? Habla. La presión en X y la presión en Y tienen que ser iguales, ¿verdad? Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque se cumple el principio fundamental de la hidrostática. Yo planteo por acá, profesor, se verifica. ¿Qué se verifica? El principio fundamental de la hidrostática. La presión en X debe ser igual a la presión en Y, ¿verdad?
Acá cuando yo equilibro líquidos, ya no equilibro fuerzas, ¿ah? Al equilibrar líquido, al mismo nivel se equilibran presiones, ¿verdad? Se equilibran presiones. La presión en X igual a la presión en Y. Muy bien, ¿quién está presionando a X? La columna de aceite, más la atmósfera, porque el tubo está abierto allá, abierto a la atmósfera. La presión en X es la presión del aceite, profesor, ¿más quién? Más la presión atmosférica, porque el tubo, señorita, ¿cómo está el tubo? Abierto a la atmósfera, ¿verdad? Esa es la presión en X, igual a la presión en Y. Pero la presión en Y es la presión, profesor, de esta columna de agua que está presionando al punto Y, más la presión atmosférica, la presión del agua, profesor, y más la presión atmosférica. Profe, ¿qué ocurre cuando por ambos lados tenemos el tubo abierto a la atmósfera? Se cancela la presión atmosférica con la presión atmosférica. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente la igualdad de presiones hidrostáticas, ¿verdad? La presión hidrostática acá es igual a la presión hidrostática allá, ¿verdad? Y se acabó el problema. ¿Quién es la presión del aceite? Densidad del aceite, que por dato mide 800. La gravedad, que vale G, por la profundidad de aceite, que vale 3 más X. 3 más X. Pero, profe, ¿por qué le puso 800? Porque en el problema me dan de datos 0,8 gramos por centímetro cúbico. Pero si tú lo tienes en gramos por centímetro cúbico, lo puedes pasar a kilogramos por metro cúbico. ¿Por cuánto multiplico? Por 1000. Esa es una técnica que siempre debes recordar, ¿verdad? Multiplico por 1000, 0,8, 800 por gravedad, por altura, 3 más X. Esta es la profundidad de aceite. Eso debe ser igual a la presión del agua. La presión del agua en el punto Y es densidad del agua, 1000, o 1 gramo por centímetro cúbico, que es lo mismo decir 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, por la altura. ¿Y cuánto vale la altura? X. Profe, en ambos lados reemplacé las alturas en centímetros. Si acá está en centímetros, acá también reemplazo en centímetros para que, profe, no haya problemas con las unidades, ¿verdad? Se va la gravedad, GG. Se van dos bolitas, suá, suá, y operamos. Me queda 8 por 3, 24. Más 8 por X, 8X. Igual a 10 por X, 10X. Oye, 8X menos 10X me queda 2X. Igual a 24. Por lo tanto, háblame. ¿Cuánto mide X? X 24 entre 2, 12 centímetros. Y eso vendría a ser la respuesta al problema número 5. ¿Verdad? ¿Qué clave sale el problema 5 entonces? Profe, la clave sale 12 centímetros animal. La clave sale animal. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. ¿Está bien, no? Correcto. Sí, muy bien. Listo, ya se acabó. Sigo ahora. Me voy con el problema número 9. Problema 9. Problema número 9. ¿Sí? Préstame atención, por favor. Problema número 9. ¿Qué nos dice? ¿Está? Dice lo siguiente, determinar el valor de la fuerza F capaz de equilibrar al cuerpo de masa M. ¿Sí? Determinar el valor de la fuerza F capaz de equilibrar al cuerpo de masa M. Considere la gravedad igual a 10. D es igual a 15, D grande o D mayúscula es igual a 15 veces D chiquita. La masa M es 180 kilogramos. La masa M es 180 kilogramos. A ver, voy reemplazando datos. Yo tengo una masa de 180 kilogramos, ¿sí? Que quiero equilibrar sobre un émbolo, mientras que en el otro émbolo aplico una fuerza F. Ambos émbolos están, profesor, encerrando a un líquido en reposo. Y cuando yo tengo un líquido encerrado en un reposo, cuando yo tengo un líquido encerrado en reposo, se cumple en él el principio de Pascal.
¿Sí? ¿Y qué nos dice el principio de Pascal? Que si en una región de líquido existe un incremento de presión, ¿de acuerdo? Este incremento de presión se transmite en todo el líquido, en todas las direcciones, siempre con la misma intensidad. En otras palabras, ¿no? Imagínate que no está ni el bloque ni la fuerza. ¿Cómo estarían, profesor, ambos émbolos? En equilibrio. Y cuando están en equilibrio se cumpliría el principio fundamental de la hidrostática. Sin embargo, cuando yo coloco el bloque M, entonces intento hundir al líquido por este lado y por el otro lado quiere subir, ¿no? Y al querer subir, profesor, yo aplico una fuerza. La fuerza F para contrarrestar el equilibrio, ¿verdad? Para contrarrestar el desequilibrio. Y la pregunta es, ¿qué fuerza yo debo colocar, profe, para que el sistema permanezca en equilibrio? Aplicar el principio de Pascal. ¿Qué se cumple? Se cumple la siguiente propiedad. Se sabe que cuando se utiliza la famosa prensa hidráulica, el incremento de presión en el émbolo pequeño debe ser igual al incremento de presión en el émbolo grande. ¿Cómo se calcula el incremento de presión? Es el incremento de la fuerza entre el área 1 y esto es igual al incremento de la fuerza en el émbolo 2 entre el área 2. ¿Sí o no? Listo. ¿Y quién es el incremento de la fuerza 1? Es F, pues. F entre el área. F, entonces me quedaría así, ¿ah? F sobre el área. ¿Pero cuánto es el área si el diámetro es de? El área es proporcional al diámetro, ¿no? Profe, será pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Sí o no? Claro. Pi cuartos, recuerda que estoy trabajando con el diámetro. Si fuera el radio, el área del émbolo sería pi por el radio al cuadrado. En este caso, en función del diámetro, es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Ese es el incremento de presión en el émbolo 1. Tiene que ser igual para que exista equilibrio y no haya incremento de presión. Debe ser igual al incremento de presión en el émbolo grande. ¿Cómo se calcula ahí, profe? El peso del émbolo grande. A propósito, háblame. ¿Cuánto mide el peso del émbolo grande? Fácil, profe. El peso del émbolo grande, si la masa es 180 kilogramos, el peso es 1800 newtons. La fuerza en el émbolo grande, la fuerza F2, el incremento de fuerza es 1800 dividido entre, profesor, el área. ¿Pero quién es el área? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Pero quién es el diámetro? Por dato nos dicen que el diámetro de es 15 veces el diámetro de chiquita. ¿No? ¿Está bien o no? El diámetro de es igual, el de grande es igual a 15 veces de chiquita. A ver, será pi cuartos por el diámetro al cuadrado. 15 al cuadrado, 225 de cuadrado. ¿Está bien? 225 de cuadrado. ¿Sí? ¿Quién se simplifica? Se simplifica pi cuartos con pi cuartos, d cuadrado con d cuadrado y me queda 1800 entre 225. Habla, 1800 entre 225 sería 3600 entre 450. O, para hacerlo más rápido, profe, por 2 sería 7200 entre 900. Sí, ya está, ya puedes operar. Se van 2 bolas, 72 entre 9. Por lo tanto, ¿cuánto mide la fuercita F? La fuercita F es 72 entre 9. Habla, 8. ¿8 qué? 8 newtons. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Alucinante, profe. En esta prensa hidráulica, con una fuercita de 8 newtons en el émbolo pequeño, yo mantengo en equilibrio a una fuerza de 1800 newtons. Alucinante. Y eso es lo que ocurre, pues. Yo con pequeñitas fuerzas puedo mantener en equilibrio, no fuerzas muy grandes. O en términos simples,
¿De acuerdo? Yo con fuerzas pequeñas puedo levantar cuerpos muy grandes, cuerpos muy pesados, ¿verdad? Eso debido a que, ¿a qué ocurre? Debido al principio fundamental de la hidrostática aplicada en el principio de Pascal. No te olvides, ¿ah? Muy bien. Bueno, ¿qué clave sale el problema número 9? El problema número 9, la clave sale profesor Cabezón. Profe Cabezón. ¿Sí? Hemos aplicado la famosa propiedad de la prensa hidráulica. ¿Está bien? Problema número 19. A ver, jóvenes. Problema número 19. Ajá. En el problema número 19, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar lo que nosotros llamamos el principio de Arquímedes. La fuerza con la que es capaz de responder un líquido sobre un cuerpo. La fuerza de empuje, así le llamamos, ¿no? Profe, la fuerza de empuje. Dice, un tronco de pino flota con el 20% de su volumen fuera del agua. Hallar la densidad del tronco en kilogramos por metro cúbico. A ver, señorita, mira mi tronquito. Acá está. Tengo el tronco, profe, que tiene un cierto... Tú sabes muy bien que la madera flota en el agua. Muy bien. Entonces, ¿por qué flota a propósito? Porque el tronco tiene menos densidad que el agua. Y al tener menos densidad, tiene la tendencia a flotar. ¿Verdad? Muy bien. Voy a suponer que el volumen del tronco es B. El volumen del tronco es B. Muy bien. Según dato del problema, dice que este tronco flota con el 20% fuera del agua. Ah, si el volumen es B, ¿quién es el 20%? El 20% es la quinta parte. O sea que ¿con cuánto está flotando? Está flotando con B quintos. Y si flota con B quintos, háblame, ¿cuánto es el volumen que está dentro del líquido? El volumen será la diferencia. B menos B quinto, 4B quintos. ¿Verdad? 4B quintos. Muy bien. ¿Y qué puedo hacer ahora, profe? Ahora puedo aplicar equilibrio. La fuerza de gravedad y la fuerza de empuje se equilibran porque el tronco está flotando. ¿Quién lo intenta bajar hacia abajo? El peso. Pero ¿quién, profe, se opone a que se hunde el tronco? El líquido. ¿Y con qué fuerza lo está expulsando el líquido? Con la famosa fuerza de empuje. El empuje es la fuerza con la cual los líquidos se oponen a la introducción. Y siempre se grafica verticalmente hacia arriba. ¿Y cómo se calcula el empuje? El empuje se calcula densidad de líquido por gravedad por volumen de la parte sumergida. A ver, profe, apliquemos equilibrio por acá. Rápidamente. Digo, ¿quién lo intenta hundir al tronco? El peso. La fuerza de gravedad lo intenta hundir al tronco, pero ¿por qué no se hunde? Porque el líquido se opone. ¿Y por qué se opone? Porque hay un volumen dentro de él. Y ese volumen, profe, dentro del líquido, producto de la introducción, el líquido se opone. Mediante una fuerza llamada la fuerza de empuje, ¿no? Verticalmente hacia arriba. Ahí está. Pero como está flotando, permanece ahí en el, no, profe, en la superficie, significa que hay equilibrio. ¿Sí? Significa que el peso y el empuje se equilibran. ¿Está bien o no? Digo así, profe, por flotación. ¿Qué significa flotación? Equilibrio. Y si hay equilibrio, ¿qué se cumple? Que la fuerza de gravedad debe ser igual a ¿quién? Al empuje. ¿Pero quién es la fuerza de gravedad? La masa del tronco por la gravedad. ¿Pero quién es el empuje? A densidad de líquido, la fórmula empuje, por la gravedad habla. ¿Por quién? Por el volumen de la parte sumergida. Muy bien. ¿Quién se simplifica? Se simplifica la gravedad con la gravedad. ¿Pero quién es la masa del tronco? ¿Ah? Tú sabes muy bien, por propiedad, que la densidad de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Definición de densidad. La densidad
es la relación que hay entre la masa de un cuerpo respecto del volumen que ocupa ese cuerpo. Densidad es masa entre volumen. Entonces, como yo quiero calcular la masa, ¿qué se cumple? Que la masa del cuerpo, ¿a qué es igual? A la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Esto es lo que yo voy a reemplazar en el problema. ¿Quién es la masa? La masa del tronco es la densidad del tronco, de acuerdo, por el volumen del tronco, que es B. ¿Viste? Eso es igual a la densidad del líquido, que es agua, por el volumen sumergido. ¿Pero quién es el volumen sumergido? El volumen sumergido es el volumen que tiene adentro, señorita. 4/5 de B. El volumen que está dentro del líquido. ¿Cuánto es? 4/5 de B. El volumen sumergido. No te olvides, ya se acabó el problema. Se va el volumen con el volumen y por lo tanto, en el equilibrio del tronco, profe, en la condición de flotación, la densidad del tronco, ¿a qué es igual? A los 4/5 de la densidad del agua. Pero como la densidad del agua es 1000, 1000 por 4, 4000 entre 5, ¿cuánto sería, profe? 4000 entre 5, 800 kilogramos por metros cúbicos. Esa es la fórmula que nosotros debemos utilizar cuando trabajamos con la fuerza de empuje. Densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido. ¿Qué clave sale, profe? La clave sale de Dito Travieso. ¿Está bien o no? Muy bien. Jóvenes, el capítulo de hidrostática es un capítulo bastante amplio, muchachos.